Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno. No me toca a mí, ¿eh? Pero nada más, miren, quise subir rápidamente antes de pasarle el micrófono a Rodrigo, que es la persona que va a darnos la plática el día de hoy. No lo hicimos al inicio de este libro, pero quiero que recuerden todos que tenemos ciertos reglamentos de cómo interactuar aquí en las mesas. O sea, obviamente las cosas que se platican aquí se quedan aquí, ¿no? O sea, necesitamos sentirnos seguros en este lugar para poder abrirnos, para poder comentar las cosas que nos van a ayudar a sacarlas. Y entonces necesitamos sentir la tranquilidad de que lo podemos platicar con la gente de nuestra mesa. Y por favor en la mesa, hacer bromas con respecto a las cosas que se dicen. Es muy común entre los hombres hacernos bromas de ese tipo. Pero hacer eso lo que logra es que hay gente que no va a hablar, que no va a platicar, porque le da vergüenza y lo hacemos sentir mal, aunque parezca divertido. Entonces vamos a respetarnos mutuamente, vamos a crear una atmósfera en donde la gente realmente se pueda abrir, se sienta tranquila y sepa que nadie ni se va a burlar, ni va a hacer comentarios y mucho menos lo va a platicar afuera. ¿Ok? Entonces, nada más para que recuerden que esas son las reglas de la casa. ¿Sale? Bueno, ahora sí, Rodrigo, ven a regañarnos a todos. Hola, hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Rico el clima, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me encanta. De repente el calorcito así como que tan excesivo abruma y de vez en cuando un poco de lluvia hasta se agradece. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Les parece si empezamos pidiéndole a Dios su dirección? Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Te agradecemos por todas las cosas que tú mueves y haces para que esto sea posible. Te agradecemos por la vida de cada uno de estos señores que está aquí, que viene en un acto de obediencia, viene a aprender más de cómo ser mejor, viene a aprender un poquito más de cómo podemos parecernos más y más a ti cada día. Señor, te agradezco esa disposición que pones en cada uno de nosotros para estar aquí. Y Señor, en especial te pido tu dirección para este servicio. Se tocan temas un tanto cuanto complejos, a veces un poquito difíciles de entender, y es cuando más te necesitamos, cuando más necesitamos a tu Santo Espíritu para que a través de eso, Señor, podamos entender perfectamente qué es lo que tú quieres decirnos el día de hoy. De nueva cuenta, Señor, te agradezco infinitamente esta oportunidad y te lo rogamos como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como saben, es el primer capítulo, la primera parte de este nuevo libro que estamos empezando a estudiar. Se llama La batalla de cada hombre. El eslogan del libro es ganar la guerra contra la tentación sexual. Entonces, desde ahí ya estamos en otro ámbito, ¿no? Y desafortunadamente nos tocó de alguna manera una sociedad un tanto compleja ahorita, un tanto, podría yo pensar, un tanto confundida, ¿no? Esta cultura de repente de a veces pelear por derechos, que a lo mejor derechos mal entendidos, nos hace sentirnos libres y eso también provoca muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo, ahorita estamos bombardeados, por así decirlo, de un sinfín de imágenes, de comerciales, de anuncios que tiene que ver con sexualidad absoluta. Antes estaba bien disfrazado, ¿no? Yo recuerdo cuando en mis épocas de adolescente, en mis épocas estaba por ahí de la secundaria, ¿no? Que empezamos con esa curiosidad, era complejo, muy difícil, de repente
poder tener acceso a una revista pornográfica era toda una aventura. Y ahorita está tan al alcance de tu mano, de un clic, de nada más abrir el teléfono que espanta, ¿no? Y lo peor de todo es que está exponencialmente, híjole, o sea, cada que veo el tipo de internet y la eficiencia que tiene el internet para nuestras vidas, espanta el saber que también todo ese tipo de contenido que destruye está tan fácil y tan al alcance de todos, de todo esto. Y la palabra de Dios es clarita con ese respecto, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, como lo dice, nos lo exige Dios, necesitamos buscar la santidad. Entonces, y esa es la buena noticia que tenemos, ¿no? Que gracias a Dios podemos salir victoriosos en esta batalla hacia una integridad sexual como Dios manda. Si recuerdan, a lo largo de casi un año, no sé cuánto tiempo nos tardamos en el libro de la resolución, de resolución para hombres, el libro trató, la finalidad del libro era entender cómo vivir nuestra vida de una manera que le agrade a Dios, ¿sí? De una manera que siempre y bajo cualquier circunstancia, todo lo que hagamos, glorifiquemos a Dios. Que glorifiquemos a Dios en la manera como tratamos a nuestras esposas, cómo las amamos, cómo amamos y educamos a nuestros hijos, cómo nos rodeamos como los demás, y siempre glorificar a Dios. Y de repente, por más complejo que podamos ver el panorama, tenemos ahorita en nuestro tiempo también la gran bendición de tener un instructivo, un manual que nos dice por dónde ir. Y esa es justamente la palabra de Dios que nos da la dirección. Disculpen, mi garganta no me ayuda. Que nos da la dirección de saber exactamente hacia dónde caminar, qué hacer, qué no hacer, cómo ser o cómo no ser, ¿sí? Entonces, y en un tema tan complejo de hablar de la tentación sexual, por supuesto no podía faltar la norma, la regla, por así decirlo, de Dios, que hable al respecto. Y creo que en la Biblia no existe un pasaje más idóneo para eso que el que podemos encontrar en Efesios 5:3, que dice así: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Se dan cuenta lo que dice? Ni siquiera, o sea, ni siquiera hablarlo. No es un juego, por supuesto, no es un juego de hablar de este tipo de cosas. Y si la palabra de Dios es tan clara en decirnos ni siquiera, o sea, ni siquiera lo pienses, ni siquiera lo hables, ni siquiera lo menciones, dice. Y la verdad es que Dios nos exige que caminemos en un camino hacia la santidad, hacia que busquemos siempre lo que les decía de una integridad sexual. Entonces, por eso mismo Dios nos llama pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo escogido. Nos llama a ser diferentes. Hace una semana que Marco compartió la introducción y nos platicó de lo que se iba a tratar este libro. No sé ustedes, pero comentamos en algunas mesas, escuché comentarios de algunos de mis amigos, también comentando impresiones, y por ahí no hubo quien de repente dijera, bueno, pues, ¿qué tanto es tantito? ¿No? O sea, ¿a quién le hago daño de repente? Si por ahí me llega algo, por ahí comparto algo, pues vaya, no soy infiel, ¿sí? No le hago daño a nadie. Marco nos comentaba el jueves, y a lo mejor voy a espolear esto, del mensaje de mañana, pero nos comentaba que alguien decía, bueno, ¿y qué? ¿Qué de plano? Sí, de plano ya no puedo hacer nada, ya no puedo ni siquiera pensar, ya no puedo ni siquiera imaginar, pues si no le hago daño a nadie. Marco nos decía, la respuesta es no,
ni siquiera tienes que pensarlo. Marco nos comentaba el jueves que es justamente por eso, porque nuestros pensamientos generan nuestras emociones y nuestras emociones generan acciones y nuestras acciones, por supuesto, tienen consecuencias. Marco me comentaba que hay quienes piensan que no podemos controlar nuestras emociones, pero lo que sí es cierto que sí podemos controlar son nuestros pensamientos. Entonces, si controlamos nuestros pensamientos, por ende, tenemos bajo control nuestras emociones y de ahí todo lo demás ya no lo ahorramos. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí es importante que ni siquiera lo mencionemos, ni siquiera pensemos en eso, como dice la palabra de Dios. Y a lo mejor ustedes pensarán, pues no pasa nada, es tantito. A lo mejor pueden incluso empezar, porque así empieza todo. Desafortunadamente, incluso en el libro, los autores mencionan algo como adicción, ay, se me fue la palabra. Es decir, le ponen un nivel de adicción y por de alguna manera decirlo, clasificar la adicción por niveles, ¿no? Empezando de un 0, una adicción fraccionada, lo dice el libro así. Entonces, y si podríamos clasificar el tipo de adicción, pues podríamos empezar a lo mejor desde un 0, a lo mejor que no pasa nada, y ahí para arriba, ¿no? Pero resulta que lo que nosotros podemos pensar que empieza como de repente un juego de hombres, que a lo mejor empieza hasta con bromas, podría convertirse en algo realmente terrible. Déjale un poquito de agua, por favor. Perdón. Les decía que algo que pudiera empezar como un juego, como algo de no pasa nada, estamos entre hombres y pues vamos a bromear, podría convertirse en algo terrible. Porque al final los autores del libro también mencionan esto como que de repente nosotros pudiéramos empezar. Muchas gracias, amigo. Gracias. Órale. Muchas gracias. Gracias. Que pudiéramos nosotros empezar jugando y terminar haciendo un tiradero. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los autores incluso mencionan que empezar con este tipo de hábitos y costumbres, para ellos en su caso, lo que al final de cuentas se dieron fue que lo que estaban haciendo era crear un muro que les impedía una correcta relación con Dios. Al principio no lo entendían y decían, pero ¿por qué si de repente llego a una predicación y veo cómo otros están en una correcta comunicación con Dios, en una correcta adoración a Él, incluso levantando las manos y se ve esa comunicación, esa comunión? ¿Por qué yo no lo logro? ¿Por qué yo me distraigo con cualquier cosa? Si ya se equivocó el de la batería, si aquella vino vestida de alguna manera que no me gusta, X. ¿Por qué no logro esa comunión? Entonces ellos al final de cuentas terminaron dándose cuenta que era por eso justamente, porque en su vida había algo que al principio no lo identificaron, pero había algo que estaba haciendo un muro. Y entonces nosotros a lo largo de este libro vamos a incluso planear estrategias para poder lograr salir victoriosos. Lo vamos a ver después. Lo que hoy quiero compartirles es lo fácil que de repente podemos engancharnos en este tipo de cosas y cómo es que empiezan. Porque estarán de acuerdo conmigo, esto no se hace de un día para otro. O sea, no mañana voy a despertar completamente adicto a este tema. No, todo lleva un proceso y se empieza, créanme, a veces jugando. Y les voy a compartir una anécdota que me pasó hace mucho tiempo. Como les comenté en alguna ocasión, hace mucho tiempo me dedico al tema de las importaciones y demás, y en algún momento hacíamos como tours con gente
con empresarios que querían comprar algo en China y se juntaban a veces 4 o 5. Yo creo que el grupo más grande con el que llegué a viajar fueron a lo mejor unos 10. Entonces, recuerdo uno de esos viajes porque era un grupo de empresarios, todos ellos de la Ciudad de México, del Estado de México. Entonces, viajé con ellos durante unos 20 días, yo creo. Y la verdad fue un viaje, pues podría decirlo malo, porque la experiencia que tuve con ese viaje no fue nada bueno. Pero bueno, al final de cuentas yo entendía perfectamente que hay diferentes clases de clientes y te tienes que adaptar de una o de otra manera, ¿no? Pero en específico con ellos era un tiempo, era de esa clase de personas completamente morbosas, con una lujuria fuera de control. Y recuerdo perfecto que muchos de ellos, algunos de ellos ni siquiera se conocían. Y lo que empezó con un juego en ese viaje, les voy a contar la historia al final, terminó en una casi tragedia. ¿Por qué? Porque empezaron ellos haciendo un grupito en sus teléfonos y se empezaron a compartir pornografía, empezaron a tener como de diversión el hablar mal de una chinita que pasaba ahí al lado de ellos, en morbosear a todas las chicas con las que se cruzaban, y para ellos era una forma de diversión, ¿sí? Y todo lo que empezó así, empezó a escalar y de repente se estaban compartiendo cada cosa que completamente desagradable. Pero para ellos era completamente normal, pues ellos estaban sin la esposa a un lado, completamente solos entre hombres y pensaban que era normal. Y resulta que ya regresamos del viaje y yo tengo otra vez que venir a México porque yo ya viví en China, vengo a México en una ocasión. Y ellos, este grupo de empresarios, hacían reuniones una vez por mes y tenían en un calendario todo el año y una vez por mes le tocaba a uno ser el anfitrión y así se iban rolando, eran muchísimos. Entonces, pero pues obviamente en esas reuniones se reunían todos y la finalidad de esas reuniones era que tú pudieras conocer a otros empresarios y de alguna manera hacer una red para seguir haciendo negocios. Entonces, el anfitrión echaba la casa por la ventana, ¿no? Y hacía unas comidas impresionantes. Y recuerdo bien que en la ocasión esta que les platico, el anfitrión fue una de las personas con las que que estuvimos en el viaje. Y él, aparte de la reunión, les llamaban peñas, no tengo idea por qué, aparte de la reunión de la peña, que era entre hombres y era temprano porque empezaba por ahí de las 12, 1 de la tarde y acababa por ahí de las 7. Después de esa reunión en el mismo sitio iba a tener un evento familiar muy importante, no recuerdo exactamente qué era, pero era un evento familiar. Entonces empezó desde la 1 de la tarde, ya saben, alcohol a morir. Entonces ya a la hora de que empezaron a llegar sus invitados, pues ya nada más se quedó un grupito de los que nos invitó también con la fiesta familiar, ¿no? Y resulta que estaban en el salón, creo que esto lo compartí alguna vez en una mesa. Estábamos en el salón y yo salgo con el anfitrión porque me iba a presentar a alguien y de regreso veníamos, ya de regreso al salón, era un salón grande, veníamos hacia donde estaba todos los con los que estábamos platicando al principio y resulta que cuando venimos nos hacen, vengan. Y llegamos allá donde estaban ellos y nos dicen, ¿ya vieron? Y volteamos y yo lo que vi fue una muchacha que estaba al fondo del salón y empezaron a decir una sarta de barbaridades. Ya se imaginarán, si no voy a entrar en detalles. Y yo no la conocía, yo nada más la vi y dije, ok. Pero empezaron y se desplayaron y con el que yo iba, el anfitrión, calladito. Después de no sé cuánto tiempo habrá pasado, segundos me imagino, les dice, cállense la boca, es mi hija. O sea, nadie de los que estaba ahí reconoció que esa muchacha a la que le dijeron de todo era la hija del anfitrión, supuestos amigos de él. Entonces, ¿se imaginan la cara de idiotas que pusieron todos? Esa fiesta terminó en cachetadas, les adelanto. ¿Por qué? Pero lo curioso de todo es que lo veían tan normal y empezó todo con un juego y terminó
casi en tragedia. Pero, y empezó así, jugando, créanme, jugando. Y este señor, enojado, sí, con razón, puede ser, pero él también fue culpable porque él propició todo eso. Él empezó con ellos. Entonces, ¿se imaginan? Y al final, pues creo que la anécdota termina perfectamente bien, que nosotros no podemos empezar siquiera jugando. La palabra de Dios dice, ni siquiera debe mencionarse, porque después podemos terminar así. Obviamente, por ahí a alguien escuché decir, no abras puertas que después no puedas cerrar, ¿sí? Si nosotros constantemente estamos metiendo basura a nuestra mente, ¿sí? ¿Qué puede salir de nosotros? Oye, me acordé de un amigo, hace muchos años no lo veo. Él alguna vez me comparte una foto, ¿no? De este mismo grupo, por cierto. Me comparte una foto y le digo, ok, sí, no, es que estoy en tal lugar, no sé qué, y de repente me comparte otra y estaba posando con una chica despampanante, ¿no? Y le pregunto, ¿quién es ella? Y me dice, es Fátima, después de haberle metido 3 millones de pesos. ¿Saben quién es Fátima? Su esposa. Entonces, imagínense la cantidad de basura que tiene ese señor en su cabeza para decir, es mi esposa, después de haberle metido 3 millones de pesos. O sea, ¿se dan cuenta qué es lo que está pasando en su cabeza? No está satisfecho con la mujer que Dios le dio. ¿Y por qué no está satisfecho? Porque su cabeza está llena de basura, está llena de imágenes sensuales, está llena de cosas que ve y obviamente no tiene. ¿Están de acuerdo? Entonces, la palabra de Dios es clarita. Dice, ¿qué puede salir de nosotros si lo que tenemos dentro es pura basura? Dice, el que es bueno, en Lucas 6:45 dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en tu corazón habla tu boca. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede salir de nosotros si solamente metemos basura? Entonces, nosotros no podemos bajar la guardia nunca, y menos en esta época en la que Dios nos permitió vivir. Claro, de repente, Lucas 6:45. Nosotros no podemos bajar la guardia, y menos ahorita, ¿no? Y la verdad es que también es cierto, Dios nos dejó un estándar bien grande, ¿no? Un estándar bien alto. Pablo, en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8, nos dijo, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, de quien ustedes recibieron el Espíritu Santo. Entonces, rechazar estas instrucciones, ya saben a quién estamos rechazando. Pero la verdad es que, como lo dije en un principio, no es nada sencillo.
Nuestros teléfonos son tan inteligentes, sorprendentemente tan inteligentes. Esos algoritmos que de repente tiene nuestro teléfono, de repente sorprende. Realmente son capaces de descifrar nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestras costumbres. No dudo que hasta nos escuchen, de verdad. Porque es increíble que después de estar hablando de algo, abras tu teléfono y te aparezca eso. Claro, a veces también somos un nicho de mercado, dicho sea de paso, pero si después de 50 años, adivinen qué te va a llegar en tu teléfono. Y ahora sí que la red lo sabe, ¿no? Entonces, desafortunadamente nuestros teléfonos hagan de cuenta que estamos abriendo un menú de un restaurante, o mejor, o peor, ¿sí? Tipo buffet. Come hasta hartarte. Es tan fácil. Tenemos que estar bien conscientes de eso. Y a veces nosotros podemos llegar a decir, pues vaya, hoy sí me voy a portar bien, ¿no? O sea, yo tengo hoy la firme convicción de hacer las cosas como a Dios le agrada y levantarnos, como decimos, con el pie derecho y órale, vámonos adelante. Pero nosotros solitos no vamos a poder. Les cuento, una vez estaba en Los Ángeles, tenía que hacer un viaje de trabajo. Normalmente siempre viajo de trabajo. Entonces estaba por allá y tengo un proveedor que es de Pakistán. Entonces me dice, oye Rodrigo, unas muestras, no sé qué, no sé qué. Oye, voy a estar en Las Vegas tal día. ¿Por qué no te das una vuelta y recoges las cosas ahí? Yo siempre había querido ir a Las Vegas, no lo conocía. Pero la verdad, trabajo en Las Vegas no es como que muy fácil justificar. Entonces, pero me manda el boleto y me manda mi reservación de hotel. Y yo dije, de aquí soy, me levanto bien temprano en la mañana, desayuné riquísimo, hice mi devocional, estaba leyendo ahí con una vista bien bonita en el hotel donde estaba, salgo temprano, también se equivocan en la reservación del carro que me dieron y en lugar de darme el carro que yo había rentado me dieron una Land Rover. Entonces, no hombre, yo iba, dije, de aquí soy. Aparte, me súper encanta viajar en carretera, lo disfruto muchísimo. Esas paisajes que de repente ves, bueno, es una de las cosas que disfruto muchísimo. Resulta que ese viaje yo nunca lo había hecho por carretera, son como 4 horas, y en el pasaje que yo había leído en la mañana era en Éxodo, a donde platicaba que cuando Dios saca a los judíos de su pueblo y los lleva por el desierto, y justo en esas montañas que hay ahí, la carretera sale de una de las montañas y ve un valle, así en el desierto de Nevada, ve un valle así, y una nube sotototota cubriendo una gran extensión del valle. Entonces se veía increíble cómo el sol arriba, la nube cubriendo y sombra abajo. Y yo lo acababa de leer en la mañana. Entonces dije, no, Dios, me estás hablando con tu naturaleza, ¿no? Aquí. Y resulta, eso también creo que algún día se los platicé, creo que te lo platiqué a ti, Sergio. Resulta que se me empareja un carro de estos convertibles, unas chicas, no sé cuántas eran, chavaquitas. Entonces han de haber visto a este viejito inocente e inofensivo. Dije, vamos a jugarle una broma. Entonces empezaron. De verdad, yo venía, había puesto música, venía disfrutando, se me acercan y pasan y después otra vez y con el convertible. Supongo que a una de ellas se le ocurrió jugarme una broma. Y se ponen enfrente de mí, bajan la velocidad, una de ellas se voltea y se levanta la blusa. Entonces, y se van, aceleran y se van, se pierden. Entonces yo dije, Señor, qué manera tan fea de regresarme a la realidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Por más que tú hagas, que te esfuerces tú solito, sin la ayuda de Dios no llegas a ningún lado. Y aparte de todo, es tan normal, porque yo dije, bueno, o sea, estas escuinclas pudieron haber ocasionado un accidente, ¿sí? Pero me puse a reflexionar un poquito, ¿y qué harías? Ahora sí que, ¿dónde está tu mamá para acusarte, no? ¿Buscas un policía tal vez? ¿Qué le vas a decir? Señor oficial, vengo a levantar una denuncia porque una niña me enseñó. Van a decir, oiga señor, en lugar de hacerles algo, van a terminar pidiéndome un autógrafo, ¿están de acuerdo?
O sea, es tan normal de repente ese tipo de cosas que no nos podemos acostumbrar. Pablo en Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque todo a su debido tiempo vamos a cosechar lo que sembramos si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien y no nos cansemos nunca de procurar que nuestras vidas siempre las podamos vivir de una manera que le agrademos a Dios. Ya, se acabó mi tiempo. Les dejo algunas preguntillas ahí para que comentemos y en un ratito nos vemos. Hola, hola de nueva cuenta. Pues ya estamos otra vez por acá. ¿Cómo les fue? Siento que es uno de esos temas que no tenemos ni siquiera la más remota idea de lo común que es. Y son de esos temas que son bien complejos para hablarlo, para decirlo, lo ocultamos. Son de esos temas que nos avergüenza, ¿no? Yo creo que no hay un pecado más grande que otro, pero estos temas son de esos que queremos mantener bien guardadito, ¿no? De repente hasta solamente para nosotros. Pero les decía, esto es muchísimo más común de lo que nos podemos imaginar. Es muy probable, lo comentábamos aquí en esta mesa, es muy probable que a lo mejor el vecino que está al lado tuyo, sentado en este momento, esté luchando con eso y esté en un pozo bien profundo luchando con eso y nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Pero ¿saben quién sí lo sabe? Dios. Dios conoce exactamente en qué lugar estamos y conoce perfectamente nuestro corazón. Y algo que comentó Edgar ahorita, que se me hizo muy acertado, es Dios nos trajo aquí por una razón. Ajá, y es que en la medida de nuestras posibilidades y con su ayuda lleguemos a ser un poquito mejores cada día. Entonces, que busquemos justamente esa ayuda entre nosotros y confesemos, si es que Dios nos permite y nos ayuda, que confesemos en qué lugar estamos. Y si tienes la oportunidad ahorita de voltear a tu alrededor, a tu izquierda, a tu derecha, y puedes decirle a tu vecino, sea cual sea su circunstancia, no la sabemos, Dios sí, decirle que no tiene por qué pasar por esto solo, que en ti puede encontrar una red de apoyo, y decirle, en Dios tenemos esperanza. Estamos aquí, todos los que estamos aquí, ¿sí? Somos iguales, somos igualitos. Muchísimos de nosotros estamos batallando por lo mismo. Nuestras batallas pueden ser muy similares, pero estamos aquí, Dios nos trajo aquí para ayudar, para sumar, ¿sí? No para juzgar, no para acusar a nadie. En Romanos 8, 33 y 35 Dios nos dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Yo no sé en dónde estás, yo no sé qué batalla estás librando. En este momento estamos hablando de la inmoralidad sexual, pero sin importar en dónde estés y qué estés y con qué estés luchando, hagámosle caso a lo que Dios nos dice en Isaías 1:18, que dice, vengan ahora, arreglemos este asunto. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Hagámosle caso, sin importar qué color tengamos en nuestros pecados, hagámosle caso y dice,
vengan ahora. Si Dios en este momento te hizo reflexionar por alguna situación en la que estás pasando, hazle caso y ven ahora y ponte a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos de nueva cuenta, Señor, infinitamente toda la oportunidad que nos das. La oportunidad que nos das, nos regalas este tiempo tan hermoso entre hombres para aprender más de ti. Pero sobre todo, Señor, en esta mañana queremos rogarte, queremos pedirte una bendición extra. Sabemos que esto no es fácil, estas batallas no son sencillas, pero Señor, ayúdanos, regálanos una doble porción de tu Espíritu Santo para que podamos cumplir y podamos llevar a cabo ese propósito que tienes para nuestra vida y que podamos salir victoriosos y al final podamos decir plenamente conscientes que 100% vivimos conforme a tu voluntad, que buscamos siempre agradarte y glorificarte, sea cual sea la circunstancia en la que nos permites vivir. Te agradecemos otra vez muchísimo en el nombre de nuestro Jesucristo. Amén.